En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos ellos lo libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, y no será castigado quien se acoge a Él. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 7, versículos 1 y 2, 10 y del 25 al 30. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieran marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿No es este al que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente, y nadie le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: A mí me conocen, y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese ustedes no lo conocen. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, seguimos avanzando en este itinerario de la Cuaresma. Hoy llegamos al viernes 15 de marzo. Es ya la cuarta semana de Cuaresma que hemos transitado. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida en estas 4 semanas? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida en este tiempo de gracia que el Señor nos concede para el arrepentimiento, para la conversión sincera, para empezar a vivir una vida en clave de justicia, en clave de fe y en clave de amor? ¿Qué hemos hecho hasta hoy? ¿Y qué nos proponemos? Porque todavía nos queda camino por andar y no podemos dejar pasar estos días sin vivir la experiencia profunda y real de quienes se sienten llamados por Dios a una experiencia de conversión. La liturgia de la palabra de hoy nos presenta en el libro de la sabiduría que justamente el que opta por Dios vive en un contrasentido y por eso lo persiguen. Mis hermanos, vivimos en un mundo lleno de tendencias injustas, corruptas, tendencias que poco o nada buscan agradar a Dios, sino más bien vivir al margen y de espaldas a Él. Si tú estás caminando en la misma dirección que el resto del mundo, entonces no eres un cristiano, no eres una cristiana, eres uno más del montón. Pero si tú has hecho una opción radical por vivir la vida que el Señor te invita, por cumplir los mandamientos, por orar, por adentrarte en el estudio de la palabra de Dios, entonces seguramente estás viviendo en un contrasentido. Te das cuenta de que te estás quedando solo, de que solo te quedan unos pocos amigos y cercanos que entienden tu experiencia con Dios. El día que tú decides ya no tomar más, el día que decides dejar de fumar, el día que decides orientar tu sexualidad al punto que dejes de lado el desorden, te empiezas a quedar solo. Pero te quedas en medio de esa soledad con tu corazón lleno, con tu corazón pleno, porque en medio de la soledad y del silencio de esta vida aparece Dios. A Dios le gusta el silencio, a Dios le gusta la soledad, porque en la soledad te puede hablar al corazón.
Pero cuando tú estás envuelto por el ruido del mundo, así Dios te hable una y otra vez, ese ruido ensordecedor del pecado no te va a dejar escuchar al Señor. Mis hermanos, y aparece el sufrimiento como una realidad del ser humano, no porque Dios nos mande a sufrir, no porque a Dios le guste que sus hijos suframos. Sería un padre sádico y nosotros unos masoquistas. Pero mis hermanos, en medio de la vida hay que sufrir, porque el sufrimiento es connatural a nuestra existencia. Y lejos de Dios querer nuestro sufrimiento, Él está cerca de los atribulados. Él está ahí dispuesto a consolarnos. Él salva a los abatidos. Y aunque tú, cuando decides ser justo, empieces a sufrir muchos males, de todos ellos te va a librar el Señor. Miren, mis hermanos, el Señor cuida de cada uno de tus huesos, no deja que ninguno de ellos se quiebre. El Señor cuida de tus emociones y no deja que ninguna de ellas se rompa. El Señor cuida tu corazón y no quiere que tu corazón sea lastimado. Pero si sientes el dolor en Él, recuerda que Él está siempre dispuesto a redimirte y que no será castigado quien se acoge a Él. Y en el Evangelio del día de hoy, justamente Jesús aparece como ese justo, valga la redundancia, que ha decidido libre y radicalmente optar por Dios. Y ya lo quieren matar, ya lo quieren borrar del camino, porque alguien que es coherente le estorba a quienes son corruptos, porque alguien que dice la verdad le estorba, le fastidia a quien quiere vivir en la mentira, porque alguien que vive en la experiencia profunda del amor de Dios no le significa para nada más que un estorbo aquel que quiere vivir en la mentira, en la calumnia, en el engaño, y por eso quieren matar a Jesús. Y me gustaría que observáramos cómo se comporta Jesús en medio de la persecución, en medio del desprecio. En primer lugar, es estratégico Jesús. Unas veces obra, predica, realiza sus acciones a la vista de todo el pueblo. En otras Jesús aparece con un bajo perfil como en el Evangelio de hoy. No subió a la fiesta abiertamente, sino a escondidas. Mis hermanos, me gustaría que traspoláramos esto a nuestra propia experiencia con el Señor. Unas veces sientes como Dios te consuela, como Dios está a tu lado, y sientes que es tan real la presencia de Dios que no te queda duda alguna de que es el Señor quien está actuando en tu vida. Otras, Jesús actúa más discretamente y aparece tu noche, aparece el momento de la duda y de la confusión, aparece ese momento donde tú no tienes la tranquilidad de saber que Dios está a tu lado y sin embargo Él está a tu lado, solo que Él a veces obra a la vista de todo el mundo y en otras oportunidades Él obra a escondidas. Él no obra abiertamente todo el tiempo, pero ¿saben una cosa? Siempre está obrando. Yo no sé si hoy estés sintiendo muy fuerte la presencia del Señor en tu vida. Si es así, agradece. O yo no sé si hoy estás viviendo un momento de esos en los que tú no sabes ya si Dios está. O tienes que gritar como el mismo Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo no sé en qué momento de tu vida estás, pero ten la certeza de que aunque no escuches a Dios, Él te está hablando. De que aunque no veas a Dios, Él está presente. De que aunque el Señor no obre abiertamente, sí que está orando a escondidas en lo más profundo de tu corazón. En un segundo momento, esta gente no conoce la verdad. Sí, tienen un concepto de Jesús. Saben supuestamente de dónde viene y quiénes son sus parientes. Pero en el Evangelio de San Juan, mis queridos hermanos, el conocer no es sinónimo de un proceso mental y cognitivo. El conocer, en otras palabras, no se da desde la cabeza. El conocer se da desde el corazón. Y conocer a Jesús significa una experiencia
profunda y real con su amor. No sé si te has leído muchos libros o no te has leído ninguno, pero hay gente que puede haberse leído la Biblia de pasta a pasta, que puede haberse leído todos los libros de teología, pero no conoce a Jesús porque no tiene una experiencia real con Él. Otros tal vez habrán hecho una o dos oraciones en su vida. Tal vez habrán escuchado por lo mucho un capítulo del Evangelio y sin embargo fue tan real esa experiencia que sienten en lo más profundo de su corazón cómo palpita Jesús de Nazaret, cómo Jesús vive en ellos, cómo Jesús actúa en ellos. Y entonces estos sí que lo conocen. Hoy podríamos preguntarnos, hermanos, ¿conoces a Jesús? ¿Tú conoces a Jesús? ¿Lo conoces desde tu cabeza o lo vives desde tu corazón? Si lo conoces desde tu cabeza, bájalo, déjalo, deja ese concepto y empieza a una experiencia real. Empieza a adentrarte en una experiencia de su amor, de su compasión y de su misericordia. Porque de nada te vale repetir como loro las respuestas del catecismo del Padre Astete, si en tu corazón albergas odio, rencores, miserias, si en tu corazón todavía no has tenido la experiencia, si en tu corazón todavía no conoces a Jesús. Intentaban matarlo, pero no había llegado su hora. Mis hermanos, el Evangelio de San Juan, otra de las temáticas que repite y repite y repite es la hora de Jesús. Y cada rato dice Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Otras veces dice el mismo relator, no sucedió esto o aquello otro porque no había llegado su hora. Pero en el Evangelio de San Juan solamente dice una vez, sabiendo que ya había llegado su hora. Y es en el momento que Jesús va a ser crucificado. No porque la hora de Jesús sea la crucifixión, sino porque a partir de la cruz es cuando llega la redención, es cuando Jesús es glorificado y nosotros abrazamos la salvación. Mis hermanos, yo no sé en qué punto de tu vida estás, si todavía no ha llegado tu hora, pero si sientes que está llegando o que ya estás viviendo la hora de la cruz, no se te olvide que la hora de la cruz para Jesús fue la hora de su gloria, fue la hora de nuestra redención, y eso sucederá para ti. Si hoy llegó la hora de tu cruz, recuerda que solo a través del madero sagrado de la cruz nos viene la redención. Si hoy estás sintiendo que vives en el contrasentido, que te persiguen, que te sientes crucificado por esta sociedad y sientes que ha llegado la hora del dolor y del sufrimiento, recuerda que el Señor está cerca de los atribulados y que no va a dejar sin recompensa a aquel que libre y radicalmente optó por el seguir el camino del Señor. Que el Señor te bendiga y te acompañe en esta mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.